Lectura de la primera carta del apóstol San Juan. Queridos hermanos, cuanto pidamos lo recibimos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos lo que le agrada. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo, y que nos amemos unos a otros, tal como nos lo mandó. Quien guarda sus mandamientos permanece en Dios, y Dios en él. En esto conocemos que permanece en nosotros, por el Espíritu que nos dio. Queridos míos, no os fiéis de cualquier espíritu, sino examinad si los espíritus vienen de Dios, pues muchos falsos profetas han salido al mundo. En esto podréis conocer el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa a Jesucristo venido en carne es de Dios, y todo espíritu que no confiesa a Jesús no es de Dios, es del anticristo, el cual habéis oído que iba a venir. Pues bien, ya está en el mundo. Vosotros, hijos míos, sois de Dios y lo habéis vencido, pues el que está en vosotros es más que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan según el mundo y el mundo los escucha. Nosotros somos de Dios. Quien conoce a Dios nos escucha. Quien no es de Dios no nos escucha. En esto conocemos el espíritu de la verdad y el espíritu del error. Palabra de Dios. Te daré en herencia a las naciones. Voy a proclamar el decreto del Señor. Él me ha dicho: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Pídemelo, te daré en herencia a las naciones, en posesión los confines de la tierra. Te daré en herencia a las naciones. Y ahora, reyes, sed sensatos, escarmentad los que regís la tierra, servid al Señor con temor, rendidle homenaje temblando. Te daré en herencia a las naciones. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, al enterarse Jesús de que habían arrestado a Juan, se retiró a Galilea. Dejando Nazaret, se estableció en Cafarnaúm, junto al mar en el territorio de Zabulón y Neftalí, para que se cumpliera lo dicho por medio del profeta Isaías: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo que habitaba en tinieblas vio una luz grande. A los que habitaban en tierra y sombras de muerte, una luz les brilló. Desde entonces comenzó Jesús a predicar diciendo: convertíos, porque está cerca el reino de los cielos. Jesús recorría toda Galilea, enseñando en sus sinagogas, proclamando el evangelio del reino y curando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Su fama se extendió por toda Siria, y le traían todos los enfermos aquejados de toda clase de enfermedades y dolores, endemoniados, lunáticos y paralíticos, y él los curó. Y los seguían multitudes venidas de Galilea, Decápolis, Jerusalén, Judea y tras Jordán. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vamos a pedir la luz del Espíritu Santo, el Espíritu de Dios que nos guía para entender esta hermosa palabra. Espíritu Santo, ven sobre nosotros, sobre nuestra vida, que nos invitas a vivir esta experiencia de fe, para vivir este mensaje de salvación en Jesús el Señor, porque sus palabras son espíritu y vida, que vienen a sanar, a liberar de toda esclavitud del pecado, para vivir en la libertad de los hijos de Dios, acompañado del amor maternal de la Santísima Virgen María con todos los santos y ángeles de Dios. Amén. Mis queridos hermanos y hermanas, veremos en este texto cómo arrestan a Juan el Bautista por hablar de la verdad. El testimonio de Juan no se detiene, aún más, llega a su destino al convertirse en martirio. El final de Juan el Bautista no es destruido, sino que logra su finalidad. Se convierte en testigo con la vida de lo que antes había dicho con la palabra. El mártir no muere, sino que es sacrificado. Así recuerda también con su muerte que aquello para lo cual vive vale la vida. Cristo es precedido y será seguido por una gran multitud de testigos de la fe. Pero el Señor se retira a Galilea. El Señor Jesús pasa del desierto de Judá a Galilea. Allí comienza su ministerio que termina en Jerusalén. La entrega al Bautista marca el inicio
ese reino que se realizará en la cruz, se cumple y se difunde con la persecución. Dejando Nazaret, se estableció en Cafarnaún, junto al mar, en el territorio de Zabulón y Neftalí, porque Nazaret es el lugar donde el Señor Jesús hasta ahora ha llevado su vida. Ahora estará en Cafarnaún, a orilla del lago de Galilea, denominado mar. Es el centro de la actividad de Jesús ante la crisis galilea. Está situada en un lugar fértil y llano, rico en aldeas, la más pequeña de las cuales cuenta con 15.000 habitantes. La ciudad viene a ser la segunda patria de Jesús, donde se reúne a sus discípulos y permanece allí hasta su viaje a Jerusalén. En el territorio de Zabulón y Neftalí, son los hijos de Jacob que se instalaron en esa región. Allí nació el movimiento mesiánico de los celotes, que en gran parte eran galileos. El término Galileo había llegado a ser sinónimo de subversivo, para que se cumpliera lo dicho por medio del profeta Isaías. El desplazamiento del Señor Jesús, que él realizó por razones de prudencia, responde a un designio providencial. Lo que podía parecer una huida es el cumplimiento de la profecía de Isaías, el cual había hablado de la liberación de esta tierra, ocupada por Teglaphasar III en el año 733. Lo que aconteció entonces es la profecía de lo que se cumple por el ministerio de Jesús. Se hablará de Galilea de los gentiles. Los gentiles son los paganos. La Galilea, lugar de comercio y encrucijada entre pueblos. Fuera de la ortodoxia de Judea y del control del templo, zona de confín llena de paganos, sirve como puente natural entre Israel y el resto del mundo. Es el lugar ideal de difusión de la fe mesiánica, que a partir de los judíos se extiende a todos. Galilea, para el Evangelio de San Mateo, judeocristiano, es el mismo valor teológico que tiene el camino hacia Jerusalén para el Evangelio de San Lucas, cristiano de origen pagano. El judío se dirige a las gentes a Judea, porque la salvación es para todos. En el verso 16 nos muestra: el pueblo que habitaba en tinieblas vio una luz grande. A los que habitaban en tierra y sombra de muerte, una luz les brilló. En la profecía de Isaías se habla de galileos bajo la operación de la esclavitud. Vienen a ser figura de todos los hijos de Adán, tanto hebreos como no hebreos, los cuales, con la ley o sin ella, son esclavos del mal y carecen de la gloria de Dios. A todos se les ofrece la luz, y por eso el texto nos dirá que una luz les brilló. El ministerio del Señor Jesús es denominado luz, principio de la creación. Su venida es el día de Dios, previsto por los profetas, que pone fin a la noche del mundo, a la oscuridad. También los paganos han visto la luz de su estrella, que los ha puesto en camino hacia Jerusalén. Como la tiniebla es símbolo del mal y de la noche, así la luz es símbolo del bien y de la vida. La luz es grande y se levanta en el corazón de las tinieblas. La lucha entre la luz y las tinieblas es el duelo verdad, mentira, libertad, esclavitud, vida, muerte, que interpreta el drama de Jesús, luz del mundo. San Juan capítulo 8, verso 12. Como los centinelas desean la mañana, así el hombre desea la luz. En el verso 17, el Señor Jesús comienza a predicar, diciendo: convertidos porque está cerca el reino de los cielos. Proclama públicamente y dice a cada uno privadamente: un hecho esperado desde siempre, ha llegado el día de Dios, de cual el Bautista ha sido, con los otros profetas, la estrella de la mañana. Habla de la conversión, que en el griego es metanoia. Cambio mi manera de pensar para cambiar mi manera de actuar. Convertirse significa volver hacia la luz, abrir los ojos. Ahora es la única condición para entrar en el día que ha llegado. Es un cambio de la mente y del corazón, de los ojos y de la vida. Centinela. La grande obra de Dios es la de convertirnos a Él. Desde siempre, Él se dirige a nosotros. Espera solamente que nos volvamos hacia Él. Es el acto máximo de nuestra libertad. La conversión no es un gesto irracional. Tiene un porqué. El don de sí mismo que Dios nos hace. Porque el reino de los cielos ha llegado. Si Dios reina sobre la tierra, comienza la libertad del ser humano. El reino que primero era esperado y ahora está presente en Jesús es el del Padre, el cual vivimos como hijos y como hermanos. La palabra reino abarca todo deseo del hombre, aún más la promesa de Dios que supera toda fama. Por lo general, el ser humano vive los recuerdos del pasado
o en la esperanza del futuro, en el ya que ya no existe, o en el todavía no, que aún no existe. El Señor Jesús nos llama a vivir ahora. El tiempo entre el ya y el todavía no es el único que está presente, el único en quien encontramos aquel que es. En efecto, lo que deseamos está aquí, no en otra parte, sino vivir la experiencia con Jesús que viene a transformar nuestras vidas. Jesús recorría toda Galilea enseñando en sus sinagogas, proclamando el evangelio del reino y curando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Su fama se extendía por toda Siria y le traían todos los enfermos, aquejados de toda clase de enfermedades y dolores, endemoniados, lunáticos y paralíticos, y él los curó. Y lo seguían multitudes venidas de Galilea, Decápolis, Jerusalén, Judea y Transjordania. El Señor Jesús, itinerante, el hijo dedicado a la pesca de sus hermanos, es el modelo del apóstol, el pastor que busca la oveja perdida. Para los 4 pescadores de hombres comienza el aprendizaje de la nueva pesca. El ministerio de Jesús comienza en Galilea y luego se expandirá por todos los caminos del mundo, enseñando. Él es la palabra hecha carne. Lo que hace dice la verdad del Hijo, que el Evangelio narra también a nosotros. Proclamando. Jesús proclama la buena noticia al reino. En los capítulos 5 y 7 dirá qué es. En los capítulos 8 y 9 nos hará ver cómo lo realiza. Curando, su palabra es la medicina fundamental para nuestros males. Nos enseña y nos hace vivir como hijos y hermanos. Los males de la humanidad son externos e internos. El primero, que es origen de los otros, es la ignorancia de su verdad y de la de Dios. Toda la actividad del Señor Jesús es un exorcismo, palabra de verdad que vence en él el espíritu y la mentira. Los milagros son la confirmación externa y visible de la curación interna, para que reciba esa sanación integral y encontrar ese propósito de vida en Dios. Por último, en el verso 25, seguían multitudes venidas de Galilea, Decápolis, Jerusalén, Judea y Transjordania. Son el anticipo de la gran muchedumbre de los discípulos, los que serán llamados a la escucha de la palabra, que se expone en los capítulos 5 hasta el 7. La llamada de las 2 primeras parejas de hermanos se amplía en perspectiva a toda Palestina, para extenderse al final con el Evangelio anunciado a todos los pueblos. La humanidad serán pescados por el agua y bautizados en el Espíritu. Porque las palabras del Señor Jesús son espíritu y vida, que vienen a dar sentido a la existencia de la humanidad. Ahora nos unimos a través de la oración, para que juntos veamos los regalos del cielo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre del cielo, te doy muchas gracias por tantos regalos y bendiciones que nos das, que vienes a manifestar tu amor y tu bendición sobre tu Hijo Jesús, que a través de la predicación nos muestra el reino, la buena noticia, que nos llama a la conversión, y como hermanos, a vivir en el amor, en la misericordia, de orar unos por otros, y a la luz del Espíritu Santo, vivir nuestra fe, unidos al corazón de la Iglesia, la esposa de Cristo. El Papa Francisco, los cardenales, obispos, sacerdotes, diáconos, comunidades religiosas, laicos comprometidos, para que a través de la obra de la evangelización, el buen Jesús pueda llegar a cada corazón, que viene a sanar, a liberar, de aquellos que están en la tristeza, en la oscuridad, en la depresión, o por alguna situación negativa que hayan vivido en alguna etapa de su vida, llenos de rencor, resentimiento, odio, deseos de venganza, y que en momentos de desesperación hayan tomado malas decisiones que los ha llevado a hundirse al abismo de la muerte, en la brujería, la hechicería, cargando amuletos para la buena suerte, o consumiéndose en sus vicios, en el alcohol, la drogadicción, la pornografía, juegos al azar, o algunos que tienen ansias de poder, tener y placer, y que los ha llevado a hacer cosas indebidas en contra de su hermano, el narcotráfico, la trata de blancas, prostitución de mujeres e incluso de niños, tráfico de órganos o la ley del más fuerte. Que el Señor tenga misericordia de la humanidad, que el Señor está golpeando insistentemente a la puerta de nuestro corazón para alejarnos de la muerte, del pecado, de las garras del diablo y los demonios. Quieren destruir la humanidad. Por eso cree en Jesús, el Señor que viene a salvarnos. Sus palabras son espíritu y vida, que nos enseña a vivir nuestra fe a través de la oración, de este encuentro íntimo,
de reclamar sus promesas a través de su palabra, pero que también nos imprime carácter a través de los sacramentos, en especial el regalo de la Eucaristía. Cristo, que quiere habitar en el corazón de la humanidad, que en estos momentos difíciles que se viven por esta pandemia, por el coronavirus, que hagamos un alto en el camino y que se nos invita a dejar todo egoísmo, envidia, celos, y que sepamos ser hermanos en la fe, uniéndonos a la oración para vencer este virus. De los que están en los hospitales, en las UCIs, para vencer todo espíritu de muerte, sea la sangre preciosa de Jesús para sanar las vías respiratorias y ver sus milagros. Como también pedimos por los que sufren distintas enfermedades en su cuerpo, en la parte digestiva, intestinal, circulatoria, nerviosa, inmunológica, respiratoria, urinaria, glandular y estructural, como distintas enfermedades físicas y mentales, clamando la sangre preciosa de Jesús y sus llagas benditas, para que pueda ser sano, libre y bendecido, porque los milagros del Señor existen, pero el Señor también viene a sanar de las heridas del corazón, para hacer esa sanación integral, para que puedas ser libre y así entender el propósito de Dios en tu vida. Que seguimos orando por los gobernantes, que sepan la gran responsabilidad de dirigir una nación, dejando sus intereses personales y realmente ayudando a la sociedad, tanto en lo político como social, económico, que haya un bien común, de siempre ayudar a sus hermanos. Pedimos por las familias, el amor del hombre y la mujer que se unen en santo matrimonio, para dar solidez a su hogar, siendo bendición a sus generaciones futuras. Pedimos por aquellos matrimonios que están en crisis, que puedan hacer un alto en el camino y tener la sabiduría para salir adelante. También pedimos por los que vienen en unión libre, para que sepan la importancia del santo matrimonio en sus vidas. Ahora entrega tu petición, tu necesidad, que a pesar de los momentos difíciles que estás pasando, Dios está contigo. Es orar con el corazón, reclamar sus promesas y saber esperar en el momento indicado la bendición de Dios, porque hemos nacido para ver la gloria de Dios. Ahora nos preparamos para recibir la bendición. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Qué hermoso es seguir las huellas del Maestro, que ha cautivado las puertas de nuestro corazón y ha dado el sentido a nuestras vidas. Nos invita a creer, a confiar, a reclamar sus promesas, que se hacen vida, no solamente en nosotros, sino en la historia de toda la humanidad, para que así nosotros podamos dar testimonio de sus bendiciones, porque hemos nacido para ver la gloria de Dios. Bendiciones del cielo. No se te olvide seguirme en las redes sociales, Paredes y Franco, compartiendo los regalos del cielo.